Buenas, buenas, pues vamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer lo que ya es la actualización del Poco F6, ¿vale? El día de ayer, ¿qué fue? El día de ayer, 6 de febrero, llegó lo que es la actualización con HyperOS 2.0.2, me parece, a la versión de, bueno, a los dispositivos de Xiaomi Poco F6 normal, ¿vale? Este es mi teléfono, es el Poco F6 normal, no es la versión Pro y bueno. En cuanto a cambios y notoriedades de todo esto, es que pues he notado muy pocos cambios, pero algunos pues son bastante importantes. Por ejemplo, mira, si nosotros entramos a lo que es la configuración y bajamos un poquito, vamos a encontrar algunos apartados un poquito como nuevos o que no estaban anteriormente, ¿vale? Por ejemplo, aquí me acuerdo que nada más habían 4 o 5 botones, pero ahora ya hay 6. Está el de VPN y me parece que separaron lo que es la interconectividad. Bueno, ahí está. En la parte de abajo también encontramos algo muy importante, que es esta opción. Mira, hay services. Bueno, deja ver si enfoca. Hay services o servicios de inteligencia artificial. Si nosotros le damos, van a venir 4 nuevos apartados, al menos en este dispositivo, o bueno, son 5, que son las notas con inteligencia artificial para pues aquí transcribir notas. Bueno, pues aquí viene, ¿no? Lo que es el editor de la galería para hacer expansión de imagen con la inteligencia artificial, borrador con inteligencia artificial, los filtros, o bueno, aquí lo tenemos. También tenemos lo que es la función de recorder o no, de la grabación. Que va pues básicamente como a transcripción del texto, o sea, tú te grabas y lo que te estás diciendo tú lo va a transcribir a texto básicamente. Reconocimiento por voz, bueno, generación de temas, la transcripción, bueno, no, la traducción básicamente. También tenemos lo que son los subtítulos con la inteligencia artificial, y algo muy importante que me sorprendió es esto, mira, dice AI Interpreter, ¿vale? Nosotros le damos y es la opción que traía, me parece que son los Samsung, que al momento de alguna llamada o al momento de estar con alguien que no habla nuestro mismo lenguaje, nosotros iniciamos lo que es el intérprete por inteligencia artificial. Nosotros hablamos en español y la otra persona habla, pues aquí tenemos un ejemplo como en chino o en inglés, y pues nos va a ir transcribiendo lo que nos diga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le decimos I love beginning o I love begin, lo va a transcribir pues a la otra persona en chino o en mandarín o lo que sea. Dentro de estos apartados también encontramos unos cuantos bugs, o al menos he encontrado unos cuantos bugs. Por ejemplo, al momento de bloquear el dispositivo, como que si tenías un fondo personalizado en la pantalla de bloqueo, se hace un poquito extraño. Mira, déjame, lo bloqueo y como ven ahí aparece, ahí está. Lo desbloqueamos y tiene un efecto como diferente al que tenía anteriormente, ¿vale? Este es un poquito visual. Bueno, en cuanto a lo que es el rendimiento, las animaciones se ven un poquito más fluidas. No sé si se alcanza a ver a cámara, pero sí se ven bastante diferentes. Las aplicaciones las abre totalmente más rápido. Vemos aquí, vamos a abrir esta aplicación y se abre más rápido. Abrimos correo, se abre más rápido. Tiene una apariencia como más rápida, más fluida. Esto es lo que me gustó de esta pues actualización, ¿vale? También, conforme a la actualización, vamos a cambiar de lo que es nuestra versión de Android. Bueno, déjame que dice aquí arriba. Contábamos con la versión de Android 14.0 me parece, y ahora tenemos la versión de Android 15.0, bueno, 15AQ3A, ¿no? Aquí lo tenemos la versión de Android. Si nosotros entramos, pues vemos que aquí cambia el easter egg de Android, y la versión de HyperOS es esta que tenemos aquí, que es la 2.0.2.0, ¿vale? Esta es la versión. También encontré un nuevo, como un bug, o no sé si sea bug, pero al menos esto no aparecía anteriormente. Mira, si nosotros vamos a lo que es personalización, aquí bien, bueno, algunas cosas han cambiado de lugar. Esto es bastante notorio, pero bueno, aquí lo que es el bug es en donde dice notificaciones, bueno, efectos de notificaciones. Le damos y aquí anteriormente en esta opción me aparecía un botoncito de la aplicación que me lleva una notificación, ¿no? Por ejemplo, si llegaba una notificación de WhatsApp, pues aquí aparecía el logo de WhatsApp. Ahora, pero esto es mientras tenía seleccionada esta opción. Ahora la seleccionamos y aparece, como ven, pues esta cuestión un tanto diferente a lo que no aparecía anteriormente. Lo demás sigue pues con normalidad. Aquí los tenemos, pero si seleccionamos esta, o al menos según yo, aquí esto aparecía totalmente diferente. Y pues bueno, en cuestión a lo que es el sobrecalentamiento y cuestiones así, he notado que se calienta un poquito más a comparación de anteriormente con el sistema operativo que tenía, ¿vale? Bueno, al momento de instalar lo que es la actualización, te recomendaría, bueno, es una recomendación ya si tú lo quieres hacer o no, formatear el teléfono o reiniciarlo de fábrica para que pues todas
todas tus aplicaciones vayan acorde a la nueva versión de Android, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo haces, pues puedes experimentar como que las aplicaciones te vayan lento, que tu teléfono no funcione con normalidad, por así decirlo, ya que tiene pues archivos o cuestiones de la versión anterior a Android, ¿vale? Bueno, de su versión anterior, que teníamos la 14.0. Si tú no lo quieres hacer como yo en mi caso, pues no hay ningún problema. Pues al experimentar algunos poquitos fallos o algunos poquitos como pues cuestiones de que te vayan lentas algunas aplicaciones, etcétera, pero no es nada del otro mundo. También en cuestión a lo que es HyperOS 1, encontraba un bug que cuando tú creas las versiones duales de las aplicaciones, por ejemplo, ¿dónde está? Aplicaciones, aquí está. Y bueno, ya no viene aquí el apartado. Aquí están, aplicaciones duales. Tú creabas, por ejemplo, la aplicación de WhatsApp y se te creaban algunas otras aplicaciones duales, como por ejemplo lo que es Google Chrome. Esto ya se solucionó, al menos a mí ya no me aparece en esta versión nueva de HyperOS. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a los cambios que le he notado a lo que es esta versión. Esta versión pues ha llegado por OTA. Si tú quieres saber si ya te llegó la actualización, simplemente vas a los ajustes, vas hasta arriba en acerca del teléfono, picas aquí donde dice HyperOS y va a ser un chequeo de las versiones, si hay alguna versión compatible y que ya te llegó la actualización, te va a decir descargar ahora y luego te va a decir instalar, ¿vale? Ahorita como yo tengo la última versión, pues ya nada más me aparece esto con los cambios que se han hecho. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero que te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.